É uma aula bem curta, é só uma introdução del síndrome peritoneal hemorrágico intraabdominal, o también conocido como abdomen agudo hemorrágico. Estos son varios temas que nosotros vamos a estar tratando. Hoy solo vamos a dar una pequeña introducción de cómo se comporta el abdomen agudo hemorrágico, igual como vimos nosotros también cómo se comportaba el síndrome peritoneal perforativo, y dimos como ejemplo, por ejemplo, las úlceras gastrodenales perforadas. En este caso, normalmente los abdomen agudos hemorrágicos nosotros clasificamos en traumáticas y no traumáticas. Y traumáticas hay unos cuantos. Como ejemplo, nosotros vamos a utilizar las traumáticas, trauma hepático y trauma esplénico. Y las causas no traumáticas ginecológicas, en este caso ginecológica, la que vamos a utilizar como ejemplo va a ser embarazo ectópico. ¿Está bien? Hay otras causas que te van a ver aquí, que vamos a revisar, y otras patologías también que pueden producir sangramientos intraabdominales o retroperitoneales. Pero así temas específicos se van a dar esos temas que yo le dije como ejemplo. Algunos temas se van a tocar acá también, principalmente los traumáticos y no traumáticos. ¿Está bien? Después que terminemos por supuesto, abdomen agudo hemorrágico, pasamos a síndromes obstructivos intestinales. Ahí también hay una serie de patologías que tengo que revisar para terminar el abdomen agudo. Se dan cuenta que el abdomen agudo son temas súper largos. Y eso que no tocamos todos los temas, ¿verdad? Tocamos simplemente algunos otros ejemplos. ¿Está bien? Entonces, una cosa muy importante aquí, en la definición, la gente a veces tiende a confundir mucho abdomen agudo hemorrágico con sangramiento digestivo. Son totalmente dos cosas diferentes. Sangramientos digestivos, todavía un tema que todavía nosotros no dimos, pero son temas que vamos a tocar, que sangramiento digestivo no es más que sangramiento dentro del tubo digestivo, o sea, desde el esófago hasta el ano. En este caso, como estamos hablando de abdomen agudo hemorrágico, nosotros estamos hablando de sangramiento dentro de la cavidad abdominal, por diferentes causas que ustedes van a ver ahora, ¿verdad? Y por supuesto, como todo abdomen agudo, produce dolor abdominal, ¿verdad? Y normalmente, como es de sangramiento, es de aparición reciente o brusca, de intensidad marcada, asociada realmente a signos y síntomas abdominales. Y como su gran, como te iba a decir, artista principal está el hemoperitoneo, que el hemoperitoneo es la presencia de sangre dentro de la cavidad abdominal y no dentro del tubo digestivo, que es totalmente diferente, que estamos diciendo, que justamente le digo que no confunda sangramiento digestivo con hemoperitoneo. ¿Está bien? Bueno. Como definición decimos que son síntomas y signos generales y locales producidos por sangre derramada en la cavidad peritoneal o en el retroperitoneo. Ustedes saben que normalmente en la cavidad abdominal existen dos grandes cavidades, ¿verdad?, que se dividen. Está prácticamente la cavidad peritoneal, que prácticamente se subdivide en dos cavidades grandes que son supramesocólica e inframesocólica. Y la supramesocólica normalmente tiene compartimientos que generalmente son subhepática, sufrénico derecho, sufrénico izquierdo. Y la inframesocólica, normalmente sus cavidades o sus compartimientos son paretocólico derecho, paretocólico izquierdo, interasa y fondo de saco de Douglas o fondo de saco posterior. Esos son compartimientos específicos, ¿verdad?, que son muy importantes para usted definir qué cantidad de sangre hay dentro de la cavidad, o también para definir qué tipo de peritonitis es, si es localizada, difusa o generalizada. Y después está otra cavidad menor que se le conoce como transcavidad de los epiplones, ¿verdad?, que se le conoce también cavidad menor. Eso es importante, conocer esos compartimientos para que ustedes puedan entender ciertas situaciones. ¿Está bien? Un momentito aquí, voy a arreglar mi video. Ya. Bueno, es el menos frecuente, evidentemente, dentro de los síndromes, ¿verdad?, en este caso de los abdomen agudos, ya que son pocas lesiones que lo producen, sí exceptuando los traumas. Evidentemente los traumas dentro del abdomen agudo hemorrágico son los más frecuentes, los no traumáticos son los menos frecuentes, pero no quiere decir que eso resta importancia.
¿verdad? Sin embargo, es el más grave y la que demora el diagnóstico puede causar la muerte. Por eso, generalmente los abdomen agudos hemorrágicos, los síndromes hemorrágicos intraabdominales, generalmente son muy fáciles de diagnosticar, pero son muy difíciles de manejar, justamente porque apeligra mucho la vida del paciente. Como yo les había adelantado un poquito, la clasificación del abdomen agudo hemorrágico o síndromes hemorrágicos intraabdominales se clasifican en traumáticas y causas no traumáticas. Las traumáticas, como ya le había adelantado, trauma esplénico, hepático, renal, aumento mayor o, en este caso, epiplo mayor, desgarro del mesenterio y lesiones vasculares. Y también falta desgarro del mesocolon. También produce las causas traumáticas y producen hemorragias intraabdominales o retroperitoneales. Las causas no traumáticas lo dividimos en ginecológicas y no ginecológicas. Las ginecológicas, evidentemente, el número 1 está el embarazo ectópico roto, que es el principal anfitrión en este lugar. Siempre hay que pensarlo en el folículo hemorrágico roto, ¿verdad? Evidentemente. Quiste lúteo hemorrágico, ruptura uterina, endometriosis peritoneal y quiste de ovario roto. Cualquiera de ellos pueden producir hemorragia intraabdominal. Y la no ginecológica, evidentemente la más conocida, la ruptura espontánea del vaso, ¿verdad? O aneurisma disecante de la aorta, y también algunos tumores que pueden sangrar dentro de la cavidad abdominal. Como se dan cuenta, hay una serie de patologías que pueden llegar a un hemoperitoneo o sangramiento dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, como yo le dije a ustedes, dentro de los ejemplos que nosotros vamos a utilizar mucho aquí van a ser trauma esplénico y hepático, que son los principales. Dentro del ginecológico utilizaremos el embarazo ectópico roto. Bueno, hasta aquí todo el mundo me está entendiendo, está comprendiendo a esos conceptos básicos que estamos hablando. Bueno, si alguien tiene duda, por favor, puede activar su micrófono y preguntar. Bueno, el dolor generalmente su comienzo es súbito, ¿verdad? Generalmente los ulcus, como la ruptura de absceso, los hematomas, ruptura de embarazo ectópico, ruptura... Você viu se é ela? Hola. Microfone, Maria Clara. Desculpa. ¿Ya? Bueno, en este caso, por ejemplo, como le dije a usted, hay comienzos bruscos, como por ejemplo, cuando se perfora el sistema gastroduodenal, también son normalmente dolores súbitos. La ruptura de absceso o hematomas también son dolores súbitos. Y en este caso, lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, como la ruptura del embarazo ectópico y ruptura de la disección de aneurismática de la aorta o autora disecante de la aorta, normalmente son de comienzo brusco. Y hay que entender que estas dos patologías a veces son frecuentes en las causas no traumáticas, ¿verdad? Rápida y minuto, perforación de vísceras huecas. Pero en este caso, perforación de vísceras huecas no entra dentro de los sangramientos digestivos, en este caso de sangramientos intraperitoneales. También igual que el ulcus perforado, pero son formas de comienzo de perforación que hay que tener en cuenta. Gradual, ¿verdad? Pancreatitis y perforación neoplásica. La pancreatitis, evidentemente, cuando se convierte en grave o en crítica, puede sangrar, ¿verdad? Y en ese caso, igual que las perforaciones neoplásicas, hay también tipos de neoplasias sangrantes. Entonces, normalmente cuando hay, en este caso, en las hemoperitoneos que no son traumáticas, generalmente sus comienzos son súbitos y algunos son un poquito más gradual, dependiendo cuál sea la causa. La localización, dolor vago y difuso en la línea media, sugiere origen visceral. La progresión hacia la localización precisa sugiere irritación peritoneal, permitiendo el diagnóstico diferencial. Tienen que recordar que normalmente cuando hay perforaciones, órganos huecos, que nosotros estuvimos hablando de las peritonitis perforadas de diferentes tipos, ya sea vesícula, o sea, a partir de una colecistitis aguda, perforación de intestino delgado, de estómago, duodeno, colon, cualquiera de esos, evidentemente son peritonitis séptica, ¿verdad? Pero hay también peritonitis aséptica, cuando el líquido que se derrama dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo, como sangre, normalmente son peritonitis aséptica. Cuando se derrama bilis, como propiamente dicho, puede ser una peritonitis química y también son asépticas. Cuando se derrama
orina dentro de la cavidad abdominal por una ruptura de la vejiga o el uréter, que puede suceder, evidentemente, si la orina no está con infección, evidentemente son asépticas, ¿verdad? Generalmente cuando se pone contraste para algún estudio y el contraste se penetra dentro de la cavidad abdominal, también son peritonitis químicas muy graves que evidentemente son asépticas. Entonces, por eso hay que tener en cuenta la localización de dolor de acuerdo a cuál es el líquido que se derrama. En este caso, como estamos hablando de sangramiento de dentro de la cavidad abdominal, hemoperitoneo, las peritonitis normalmente son asépticas, por lo tanto producen abdomen agudo. No es una irritación como las perforaciones o órganos huecos. El dolor es menos intenso, evidentemente irrita menos el peritoneo parietal, pero igualmente lo irrita, ¿verdad? Entonces el dolor es menos fuerte, por decirlo así. Las causas, evidentemente, de que nosotros habíamos hablado ya un poquito sobre eso, las lesiones abdominales traumáticas, vasculares, lesiones hepáticas esplénicas, ginecológicas y posquirúrgicas pueden llevar a síntomas y signos de shock hipovolémico. Por lo tanto, ¿cuál es la característica principal del síndrome hemorrágico intraabdominal o abdomen agudo hemorrágico? Ello tiene ciertas características parecidas todas. No importa si vos tenés una ruptura hepática, si vos tenés una ruptura esplénica, si vos tenés una ruptura del mesenterio, si vos tenés una ruptura del mesocolon, si vos tenés una lesión del epipleo mayor, cualquiera de ellos que se produzca van a producir dolor y van a producir síntomas y signos de shock, independientemente de la causa. Por eso se comportan como síndromes hemorrágicos intraabdominales, porque son todo parecidos. Lo mismo parecía cuando dimos, en este caso, síndromes peritoneales. Los síndromes peritoneales no perforativos, cuando nosotros dimos, ellos también tienen ciertas características. Siempre tiene dolor, vómito y fiebre, ¿verdad? Solo lo que va a cambiar cuando son inflamatorios viscerales no perforativos, lo que cambia es la localización. Si es vesícula, va a tener dolor, vómito y fiebre, pero va a tener dolor en hipocondrio derecho. Si es una apendicitis aguda, va a tener dolor, vómito y fiebre, pero va a tener evidentemente en fosa ilíaca derecha. Si va a tener una diverticulitis, va a tener dolor, vómito y fiebre, pero va a tener principalmente en fosa ilíaca izquierda. Si va a tener una salpingitis, casi siempre dolor, vómito y fiebre, pero casi siempre va a tener, dependiendo de cuál es la trompa que esté afectada, fosa ilíaca izquierda o fosa ilíaca derecha. O sea, por eso se comporta como síndromes, porque son patologías donde tiene síntomas y signos muy parecidos, ¿verdad? Y evidentemente su comportamiento es igual, dependiendo solamente de la localización. ¿Qué pasa cuando se perfora? También se comporta de la misma manera. No importa si se perfora el apéndice, si se perfora la vesícula, si se perfora el divertículo, si se rompe el absceso de la trompa. No importa cuál sea, ellos van a tener el mismo compartimiento. Va a tener más dolor, más vómito, más fiebre, va a tener hilo paralítico y puede llegar hasta un shock séptico. O sea, su comportamiento es igual. Lo mismo pasa en estos casos que estamos hablando ahora en el caso del abdomen agudo hemorrágico. O sea, no va a cambiar si de repente hay un embarazo ectópico, ¿verdad? Roto y se derrama sangre, que lo mismo que tenga un trauma hepático y se derrame sangre. O sea, lo que va a cambiar es el mecanismo del trauma, cómo se produjo, lo que va a cambiar, pero la sintomatología van a ser igual. Por eso se comporta como síndromes. Por lo tanto, ¿qué característica va a tener el síndrome hemorrágico intraabdominal o abdomen agudo hemorrágico? Para concluir, van a tener dolor, evidentemente, como todo abdomen agudo tiene dolor, y va a tener también taquicardia, ¿verdad? Disminución de la tensión arterial, palidez del cutáneo mucosa, acentuada evidentemente porque está perdiendo sangre, sudoración, oliguria o anuria, dependiendo qué tipo de cantidad de hemorragia tenga, porque normalmente, ustedes saben que el riñón responde normalmente de acuerdo del sangramiento que tenga. Si está sangrando mucho, va a parar de orinar, evidentemente para no perder volumen. Frialdad de la piel generalizada, ¿verdad? Evidentemente se hace una vasoconstricción, alteración del sensorio y de la conciencia, si evidentemente un sangramiento de grado 4 o grado 3, evidentemente ya hay una afectación del sistema nervioso central, por lo tanto el sensorio va a ser afectado, y disminuye progresivamente la hemoglobina y el hematocrito, dependiendo también del sangramiento, va a disminuir también esos complementarios. Bueno, acá hay algunos ejemplos rápidos, ¿verdad? Abdominales
Cerrados es aquel donde no hay solución de continuidad en la pared abdominal. Evidentemente no hay ruptura de la piel, que puede ser por percusión, por compresión o aplastamiento. Cualquiera de estos mecanismos que producen trauma pueden llevar a una lesión intraabdominal y por lo tanto sangrar. Traumatismo abierto, ustedes saben, son aquel donde existe lesión o solución de continuidad en la pared abdominal, pudiendo lesionar una o más vísceras. En este caso, estamos hablando de penetrantes o no penetrantes, ¿verdad? La no penetrante también se le conoce como perforante. Perfecto. Entonces, acá hay algunas lesiones, por ejemplo, de la vena cava inferior, que es sumamente grave. Se produce tanto por heridas de arma blanca como producidas por arma de fuego. Durante la exploración abdominal se aconseja lograr la hemostasia, detener y reponer la sangre completa antes de la reparación definitiva de la lesión. Aquí aparece muy fácil ellos explicando de cuando hay lesión de la cava inferior, es decir, vamos a parar el sangramiento y después vamos a suturarlo. Eso no es tan sencillo así en la vida real. Realmente es muy estresante poder poder solucionar una lesión de la vena cava inferior. Generalmente el paciente muere antes de intentarlo. Ruptura de aneurisma, sí. ¿Qué sería aplastamiento? Aplastamiento. Quando, por exemplo, você está debaixo de um carro e você está arrumando alguma coisa e ele cai em cima. Isso seria um aplastamento. Tá vendo? Ruptura de aneurisma de la arteria esplénica o hepática, ¿verdad? No importa cuál sea la ruptura, puede ser la aorta, puede ser esplénica, hepática, o puede ser las renales también, que son muy frecuentes. De la arteria esplénica y hepática no son muy frecuentes, justamente por eso, las más frecuentes casi siempre son lesiones renales o aórticas. Se puede presentar dolor abdominal y signos peritoneal por infiltración, a la palpación un soplo de uno u otro lado del abdomen, dependiendo de la arteria afectada. El paciente ingresa con signo de shock. Por rayo X muestran que refritos calcificados identificables casi siempre son, evidentemente, si es que se ve, ¿verdad?, que son las lesiones que se producen por ateromas, ¿verdad?, o placas de ateromas, por lo cual llevaron a esta ruptura, ¿verdad? El tratamiento realmente esto no lo da a ustedes, pero de forma general se hace una ligadura proximal de la arteria esplénica, una esplenectomía posterior que se puede hacer también. Como nosotros necesitamos muchas veces el vaso, cuando somos adultos se puede sacar, o sea, se puede vivir sin ella. Acá tenemos, por ejemplo, lesiones vasculares, ¿verdad? Casi siempre son dolor abdominal súbito, hipotensión y masa pulsátil. Estos normalmente sus manejos son muy difíciles. Nosotros no vamos a hablar específicamente de ellos. Todas las lesiones retroperitoneales se clasifican en zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, dependiendo del lugar del sangramiento. Evidentemente, cuando hay lesiones de estos tipos, nosotros, si no está pulsátil y no está avanzando el sangramiento, normalmente se deja así como está. Y en un segundo tiempo se llega a entrar para operar, porque hay que estabilizarlo primero hemodinámicamente al paciente antes de poder penetrar en esos lugares. Si usted penetra estando pulsátil y rompiéndose, o en el caso de sangramiento activo, muchas veces el paciente evidentemente puede morir en el momento de la abertura. Lesiones hepáticas y esplénicas. Esto es la que nosotros vamos a revisar específicamente, ¿verdad? Las lesiones hepáticas y esplénicas son las más frecuentes, ¿verdad?, de lesiones intraabdominales de las causas traumáticas. Generalmente el trauma esplénico es uno de los más frecuentes, realmente un órgano muy friable, muy fácil de romperse, ¿verdad? Y dependiendo del mecanismo de trauma va a ser más frecuente uno que otra, dependiendo si es abierta o cerrada. De forma general, las lesiones hepáticas se dividen en 6 grados, ¿verdad?, dependiendo del grado del sangramiento que se va a producir. Pueden tener tantos hematomas como laceraciones, que eso nosotros vamos a hablar específicamente de ello. Y la esplénica puede tener hasta 5 grados, ¿verdad?, hasta 5 grados, que esto también va a depender si va a tener laceración o va a tener también, en este caso, hematomas. ¿Está bien? Eso vamos a estar hablando específicamente de ello cuando hablamos. El diagnóstico, esto vamos a pasar porque vamos a hablar específicamente también de lesiones de vaso como de hepático específicamente. ¿Está bien? Bueno, aquí hablar un poquito sobre esto antes de empezar. La gente habla mucho del autotrasplante esplénico.
te van a escuchar mucho que muchas veces se saca el vaso y muchas veces ellos implantan, ¿verdad? Un pedazo del vaso en la cavidad abdominal para que justamente, supuestamente pueda hacer angiogénesis y volver a producir el vaso, ¿verdad? Sus funciones. Pero en realidad muchas veces ustedes dejan la implantación esplénica, él se prende, hace angiogénesis, tiene vascularización, pero evidentemente no tiene ninguna función de lo que él tenía anteriormente. Por lo tanto, es innecesario hacer la autotrasplante esplénico porque no tiene ninguna funcionalidad. ¿Bien? Por si algún día escuchan algo de eso. La causa de origen ginecológica, nosotros vamos a hablar también de embarazo ectópico, vamos a hablar de un tema específico de él, solamente sobre él, pero saber que evidentemente el embarazo ectópico como concepto es la implantación, ¿verdad? De ese pequeña unión entre el espermatozoide y el óvulo en otro lugar que no sea dentro de la cavidad uterina. Evidentemente hay diferentes lugares. La principal lugar que no está dentro del útero, que sería ectópico, es en la parte de las trompas. Y dentro de la trompa, la más frecuente es la ampular. Prácticamente un 90% está ahí. ¿Puede estar en otros lugares? Sí, puede estar. ¿Verdad? Puede estar en el istmo, puede estar en las fimbres, que serían las partes de las trompas. Puede ser el ligamento ancho, puede estar en el cervix, puede estar dentro, en este caso, de la cavidad abdominal, puede ser el embarazo ectópico. Puede hacer también en la parte hepática, que es muy raro, pero también existe. Se implanta en el hígado y evidentemente es grave porque el paciente puede morir, evidentemente. Entonces, hay diferentes lugares que se puede implantar este óvulo, ¿entienden? Entonces, pero de todas formas, nosotros vamos a dar un tema específico sobre embarazo ectópico. Causa de origen ginecológica y otras que nosotros habíamos hablado, que es la ruptura del quiste ovario, ¿verdad? El quiste ovario puede ser funcionales o no funcionales. Se dan cuenta que hay una serie de quistes. Evidentemente yo no le voy a preguntar todo esto, pero sí usted tiene que saber que también puede haber ruptura del quiste de ovario, ¿verdad? Entonces en este caso, evidentemente, el paciente también puede sangrar. Acá está hablando un poquito sobre los quistes funcionales, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, no es importante para ustedes. Esto es algo más ginecológico, pero si quieren tener conocimiento, pueden leerlos cómo se forma, igual que los quistes foliculares, cómo se hace la ruptura de acuerdo a las alteraciones que tengan el ciclo menstrual o producciones masivas de estrógenos, ¿verdad? Y cuántos milímetros realmente se hace la ruptura. Bueno, los quistes foliculares hemorrágicos, como ustedes saben, los funcionales pueden tener sangre o líquido y la ruptura puede producir evidentemente, verter evidentemente sangre dentro de la cavidad abdominal y muchas veces no es siempre quirúrgico, ¿verdad? No es como el embarazo ectópico roto que si se rompe evidentemente hay que operarlo, pero los folículos sangrantes a veces pueden autolimitarse. El paciente a veces no necesita cirugía. Evidentemente si el sangramiento es abundante, evidentemente en este caso sí se debe operar. Alteraciones del periodo menstrual, dolor abdominal, distensión abdominal, náusea, fiebre, mareos, debilidad y desvanecimiento, ¿verdad? Estos realmente son los cuadros clínicos de un folículo sangrante, un cuerpo lúteo sangrante, se comporta de la misma manera. El examen diagnóstico de ellos generalmente es el examen pélvico y ecográfico de formas generales, ¿verdad? Nosotros sí o sí tenemos que hacer un examen pélvico, a veces tenemos que hacer hasta un, ¿cómo te decir? Un tacto vaginal y evidentemente hacer movilizaciones a nivel del cervix buscando algún tipo de dolor, ¿verdad? Si en el caso que no tenemos ecografías, ¿verdad? Y nosotros queremos saber si hay sangramiento allá, podemos hacer una culdocentesis, que sería una punción del fondo de saco de Douglas y aspirar sangre para saber si realmente tiene. Si nosotros estamos pensando en embarazo ectópico, evidentemente se va a hacer el test del embarazo de los pacientes y buscando los niveles hormonales. Esto de forma general es la conducta que se hace en un paciente, evidentemente, ¿verdad? Ante un sangramiento, sangramiento intraabdominal, ¿verdad? Esto no le va a ustedes, pero si tienen alguna curiosidad, aquí está el manejo de cómo se hace. ¿Está bien? Bueno, doctores, esto sería la introducción prácticamente de sangrado, en este caso intraabdominal, que se conocido como hemoperitoneo. De forma general, doctores, como ustedes vieron,
Lo más importante aquí es saber como concepto, saber primero que el sangrado que está dentro de la cavidad abdominal se conoce como hemoperitoneo. Lo clasificamos nosotros como traumáticas y no traumáticas, ¿verdad? Como traumáticas nosotros habíamos dicho que hay causas de rupturas esplénica, hepática, ¿verdad? Ruptura del mesenterio, el mesocolon, del epiplo mayor. Las no traumáticas están las ginecológicas y no ginecológicas. Las ginecológicas más frecuentes es la ruptura del embarazo ectópico, puede ser también ruptura del folículo o el quiste y también del cuerpo lúteo hemorrágico, ¿verdad? Cualquiera de ellos son los más frecuentes ginecológicos. No ginecológico, evidentemente, lo más principal aquí, evidentemente, la ruptura esplénica espontánea, que es muy rara, y también la ruptura, en este caso disecante de la aorta, ¿verdad? Que son las más frecuentes. Dentro de todos estos patologías que ustedes vieron, ¿cómo es su comportamiento clínico? Que eso es lo que le importa a ustedes, le interesa. En este caso, su comportamiento es sencillo. Dolor y síntomas de signo de shock, que nosotros ya dimos aquí, ¿verdad? Síntomas de signo de shock, que ustedes saben que lo principal es taquicardia, hipotensión, mucosas, en este caso hipocoloreadas, sudoración fría, ¿verdad? Y entonces en estos casos el comportamiento prácticamente es igual independientemente de la causa. Si hay una ruptura esplénica, hepática o hay una ruptura del embarazo ectópico, el comportamiento va a ser siempre igual. ¿Está bien? Ahora, eso sería el diagnóstico clínico. Nosotros necesitamos siempre hacer laboratorio. Evidentemente, si es un trauma, evidentemente nosotros tenemos antecedentes de trauma. Y casi siempre a estos pacientes lo que se les manda de forma general son, en este caso, hemograma, principalmente para ver la hemoglobina hematocrito, en qué condición está, el coagulograma y, por supuesto, el grupo ABO y factor RH, para si en el caso del paciente necesita transfusión, que generalmente necesita transfusión, ¿verdad? Para su manejo de estos pacientes. Y los otros complementarios van a depender de qué antecedente el paciente tenga o qué edad tenga. Si el paciente tiene problemas hepáticos, se va a mandar perfil hepático. Si el paciente tiene diabetes, se va a mandar una glicemia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y el medio diagnóstico de imagen, lo que más a nosotros nos ayuda sería la ecografía abdominal, principalmente el ECOFAS. El ECOFAS justamente es para eso, ¿verdad? Para que justamente nosotros podamos, en este caso, revisar si hay líquido libre o no. Entonces, doctores, hasta acá, ¿entendieron ustedes algo que quieran preguntar? No. ¿Entendieron todo? Esto es solamente un resumen que yo le di a ustedes al final. Como le dije, es como todo síndrome, el comportamiento es igual, por eso se da como síndrome. Y después se vamos a dar algunas clases específicas de cada tema. Por eso le pregunto si hay alguna duda sobre esto. No. Todo tranquilo. Perfecto. Una pregunta a ustedes. ¿Ustedes cuántos son personas del grupo A, del grupo B, del C y del F, creo, ¿verdad? ¿Cuántos son en total? É só A e B, doutor. Ah, cierto, A y B. ¿Cuántos son en total? Eu não sei. Ah, colocam 50 por sala. Perfecto. 140, doctor, las dos turmas. 140. Ya, ¿y qué está pasando con los compañeros que no están participando? Casi siempre son este mismo número. Yo siempre veo, casi siempre esta cantidad. 34, 35, 36, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Yo le digo por qué esta razón. Porque evidentemente siempre hay mucha gente que se queja. Yo te digo porque en la coordinación nosotros tenemos reuniones de directivos y los estudiantes se quejan mucho por todo. No es por algunas cosas, sino por todo se quejan. Y entonces se quejan una de las cosas, a veces cuando los profesores de repente nos dan una clase o de repente falta una clase o falta dos clases, que evidentemente ustedes saben que no es obligatorio dar la clase, si no se puede, ¿verdad? Así como ustedes muchas veces no pueden asistir a la clase, nosotros también a veces hay situaciones que no podemos porque tenemos compromisos como médicos, a veces tenemos cirugía, a veces una cirugía de urgencia,
problemas familiares que puede tener cualquier uno. Entonces, tiene que haber mucha comprensión de ambas partes, porque, como le digo, Pero doctor, sí, esos alumnos que se quejan, que a veces no asisten clases y que el doctor avisó en la clase anterior que no iba a haber clases, esos Sí. son unas excepciones. sí. Algunos que ni no acompañan las clases, no se enteran y se quejan. Sí, yo entiendo, pero eso es como todo, doctora. Entra todo en la misma bolsa. Es la misma cosa que, por ejemplo, ustedes se gradúan de acá, se van a Brasil y hay uno de cualquiera de ustedes, o puede ser cualquier otra universidad, una cagada en Brasil y van a decir que los estudiantes de él se graduó en Paraguay. Independientemente que sea así, van a decir, no, este se graduó en Paraguay, no va a decir de qué facultad es. Y lo mismo pasa con usted, el grupo. Ustedes son 140 y siempre va a haber una o dos, tres o cuatro personas que pueden ser conflictivas, ¿verdad? Que siempre existe eso, eso no baja de existir, ¿verdad? Lo que principalmente muchas veces la gente que se queja son las que menos estudia, la que menos hace, solamente hace conflicto. Entonces, en esos casos, por ejemplo, siempre va a entrar toda la misma bolsa, independientemente si es uno o dos, siempre se va a decir de forma general. Eso no quiere decir que yo le estoy culpando a ustedes que están ahora aquí. Es una forma general nomás que yo le estoy comentando, ¿verdad? No es que yo le estoy regañando a ustedes de forma individual, sino estoy diciendo más de forma grupal la situación a veces como es, ¿verdad? Como yo le dije a ustedes, no es obligatorio nosotros dar si no tenemos condiciones de poder dar la clase, ¿verdad? Como yo le dije, y las universidades saben de eso, que nosotros tenemos otros compromisos también como profesionales. Y eso no ocurre solamente en la universidad aquí en Paraguay, eso ocurre en cualquier lugar del mundo. Vos tenés un compromiso médico y vos no podés asistir, ¿verdad? No podés asistir y vos tenés que suspender, como todo. Entonces, eso tiene que haber comprensión y más todavía en esta etapa que nosotros estamos viviendo. Yo entiendo que son algunos capaz que yo no sé quiénes son, evidentemente, pero bueno, digo nomás de forma general, que tiene que haber un poquito más de comprensión entre todos. Si no hay posibilidad de dar clases, señores, no hay posibilidad. Es así de sencillo. Así como usted, por ejemplo, yo estoy viendo acá 34 estudiantes y yo no estoy persiguiendo para ver quién viene o no viene. ¿Entendés? Porque a mí lo que me importa es lo que están presentes. Esos que están presentes son los que yo les voy a enseñar. Doutor, mas aí vem a regra do capitalismo, né? Quem não estuda lá na frente vai ser cobrado, entendeu? Então aí já é problema de cada um, interesse de cada um. Eu vejo da seguinte forma. Sí, pero acá no es una cuestión de sistema, doctora. Acá no estamos hablando de cuestión de capitalismo o socialismo. Acá estamos hablando de una cuestión de Não, comportamiento. sim, mas aí é da seguinte forma que eu vejo, entendeu? Que lá na frente o revalida, o que for, vai cobrar da gente e quem não estudou já é problema à parte, né? Porque Claro. foi dado. No, claro, no, en esa parte estamos de acuerdo. Pero yo le estoy comentando más en forma de comentario, ¿verdad? No es para que se agarren de repente a pecho esta situación, pero sí le tengo que comentar y que tengan un poquito más de cuidado con eso, ¿está bien? Y por lo menos en el grupo de ustedes, siempre los grupos ustedes me imagino que tienen un grupo general que ustedes pueden conversar ahí, ¿verdad? Porque hay muchos también, a veces hay padres que se meten en el sistema. Ustedes ya son todos adultos, ¿verdad? Para mí sería vergonzoso que tus padres se estén metiendo en una situación donde ustedes ya son mayores de edad. No estamos en la escuela, estamos en la universidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Independientemente si tu papá o tu mamá te paga, evidentemente yo creo que cada uno es responsable de cómo actuar y responsabilidad también de que las quejas que se va a tomar, ¿verdad? No tomar como los padres estén cuidando la situación de ustedes. Es un consejo nomás que le doy, ¿está bien? Bueno, hasta aquí nosotros terminamos la clase de hoy. Si no tiene más ninguna pregunta, doctores, voy a cerrar la clase de Creo hoy. que no, doctor. Bueno. Creo que no, muchas No, gracias. Perfecto. Gracias Entonces. por hoy. Bueno, salud y bendiciones a todos, que tengan un excelente fin de semana, ¿está bien? Y disfruten la A familia. vos también, Saludos. doctor. Muchas Gracias, gracias. doctora. Igualmente, doutor. Chao, chao. Chao, chao. Tchau, tchau.